Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Sí, señor, mire, esta pregunta está interesante. Dice, pastor, si una persona es homicida, o fue, digámoslo así, pero dice es homicida años atrás, y conoce de Dios, y se arrepiente, y se bautiza, ¿él tendría que entregarse a las autoridades? Creo que sé la respuesta. Dice, pero quisiera saber su opinión. Muchas gracias. Dios perdona, pero el transgresor tiene una deuda. Para ilustrarlo, quiero contarles una anécdota real. Yo fui pastor de un joven que en su vida pasada, pues, abordaba buses y atracaba a la gente. Un día cae en manos de la ley y lo condenan. Resulta que allá entiende el evangelio en la cárcel, Dios trata con él, se convierte y su vida cambia. Eso hace de que se tenga cierta consideración con él y un día le den libertad condicional. El hombre en su libertad condicional, pues, como es el término condicional, le dicen que debe de presentarse cada 8 días, después cada 15 días, después cada mes, después cada 2 meses, cada 3 meses, y un día le dijeron que cada 6 meses. Cuando llegó a esa oportunidad, él dijo, eso ya no me vuelven a buscar. Pues el hombre libre se enamora, yo le hago la ceremonia, consigue un trabajo, comienza a irle muy bien y se va de luna de miel. Cuando viene la luna de miel en un retén, le piden documentos y le dicen que ha detenido. Lo han llevado a la cárcel, lo condenan creo que como a 7 o 8 años por evadir la ley o el compromiso que había asumido. El que está en el proceso haciendo posible que pueda salir de allí por ser una buena persona, me pide una carta, yo expido una carta en la que digo que él no es un peligro para la sociedad, que es una persona regenerada. Bueno, hago todo lo que hace un pastor cuando un excelente creyente requiere de su pastor. Entonces, yo doy la carta. La respuesta que me viene de la penitenciaría es, señor pastor, es que el señor fulano de tal no está aquí por el presente, está aquí por el pasado. Es claro que es una nueva persona, pero él tiene una deuda con la sociedad y él debe de pagar. En el caso de que esa persona, usted sabe que, pues, un ejemplo, digamos que fue un sicario, ¿sí? Pero se lograba escapar en los momentos que cometía el crimen, sí, y no hay registro, nunca lo han denunciado, nunca nada porque siempre estuvo en la jugada y nunca se dejó atrapar, ni las cámaras, nada, nunca se supo nada, ¿sí? Pero mató mucha gente. Entonces se arrepintió, entregó su vida al Señor, se bautizó. Él, por conciencia, un ejemplo que creo que es lo que trata de decir el oyente, ¿debería ir y entregarse? O en el caso que no fuera un sicario, sino que en su vida pasada cometió un homicidio y pasó lo mismo, ¿debería ir a entregarse? Sería muy... O sea, es muy compleja la respuesta, porque, a ver, se supone que si una persona no tiene ningún requerimiento ante la ley, pues no debe nada ante la ley, aunque haya hecho muchas cosas. Al llegar a Cristo es una nueva criatura, y se supone que el pasado ya no existe. Pero si la persona tiene antecedentes ante la ley y no ha pagado su deuda y es sujeto de aprehensión en un retén o en cualquier lugar, pues él tendrá que pagar la deuda. Porque son dos situaciones diferentes. ¿Ya? Entonces,
desde mi visión, no es la última revelación ni Dios me dijo, como suele decir mucha gente hoy, ¿no? Creo yo que si la persona no tiene ningún requerimiento ante la ley, el hecho de llegar al Señor Jesús y rendir su vida, su pasado desaparece en el campo espiritual, y como no debe nada ante la ley, pues no tiene problema. Pero si él tiene cuentas pendientes ante la ley, cree al Evangelio, Dios lo perdona, pero hay una deuda pendiente por saldar. Entonces la deuda que él tenía con Dios, Cristo la saldó, pero la deuda que tiene con la sociedad, él tiene que saldarla, porque hay un requerimiento. Y tarde que temprano, por ahí hay un dicho que dice, la justicia cojea, pero llega. Así es. Pastor, hay una pregunta como... Taquillera. Hay un pastor en una casa pastoral, viven con el pastor vive con la cuñada. Pues en la casa vive la cuñada, O sea, la hermana. El pastor es casado y la vive hermana con su esposa, y la hermana de la esposa vive allí con ellos. Entonces hay incomodidad porque el pastor, como no sabe conducir, siempre sale con la cuñada, porque la cuñada sí sabe conducir. La cuñada es una muchacha soltera. La esposa se siente muy incómoda. ¿Usted qué puede decir a eso? Si eso está bien o no. ¿Qué puedo decir? Bueno, a mí se me hace que hay varias situaciones que se deben de tener en cuenta. Desde el punto de vista pastoral, uno debe de saber lo que Pablo escribe a los Efesios. Ni deis lugar al diablo. Sí. El hecho de que mi esposa no sepa conducir, ni yo sepa conducir, no me puede llevar a salir con la cuñada para arriba y para abajo, Exacto. sabiendo que en el hogar tengo problemas por eso. Claro. ¿Ya? Entonces, varias cosas que yo recomendaría. Número 1. Y sé que lo que voy a decir no le gusta a Merceditas. Los hombres siempre perderán con las mujeres. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Venga, vamos a suponer que el pastor es un hombre correcto, que yo lo creo que es, pero usted no sabe la intención de la otra persona. Y si la otra persona puede despertarse en ella un sentir y el pastor no accede, ella puede acusarlo. Y si va y se siente atraído por la propuesta de la persona, es decir, en este caso de la cuñada, puede resultar involucrado. Y hay mucho por perder. Lo primero, la salvación. Lo segundo, el hogar. Y lo tercero, el ministerio. Entonces, ¿yo qué le recomendaría a esta pareja pastoral? Hermana, si su esposo no sabe conducir y usted no sabe conducir y tienen que salir, entonces váyase con su esposo para donde él vaya. Cojan un taxi. Cojan otro medio de transporte, vayan a pie. Sí. O sea, hay muchas salidas. Claro. Y el pastor debería de ser consciente que no le queda bien, porque está afrentando a su propia esposa. Y si usted tiene problemas en el hogar y no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces hay varias cosas que se deben de tener en cuenta. La esposa debe de cuidar de su hogar, sentándose con su esposa y decirle: usted es el pastor, yo soy su esposa, donde vaya a salir, vamos a salir juntos, no porque dude de usted, sino porque quiero que no hablen mal de usted. Y que ¿Ya? no dé lugar al diablo también. 2.
como no sabemos conducir, pero hay muchos vehículos, cualquier vehículo nos sirve, inclusive uno de plataformas. También. Y si fuera al contrario, y si fuera Entonces, el esposo el que sale, la esposa la que sale diario con el diácono, con el hermano, porque Pues, imagínese. o sea, el pastor debería de sentarse a pensar. Es que en ese caso no hay solamente hay incomodidad en la esposa, sino también en hermanos de la iglesia que ven que el diario sale con la cuñada. Claro. Me parece No, que- y que el pastor debe de ponerse en el lugar de su esposa. Es decir, ¿cómo me sentiría yo, Carlos Hoyos, con mi esposa a toda hora en el carro de Pepe, para arriba y para abajo? Claro, ¿no? No, pues es Porque que ninguna de las dos cosas pasan. Ni te tendrías que sentir mal, ni yo tampoco, porque yo no lo permitiría. Que mi esposo vaya que con la hermanita, con mi hermana para arriba y para abajo. 20 ese Yo carro. no lo permito. Vendas el carro, pague taxi, mijo, pero conmigo no. no, porque es que el carro no es mío, el carro es de la cuñada, se supone, ¿no? No, es del No, pastor. es del pastor. Ah, es del Sí. pastor. Entonces, como la esposa Pues no que sabe vaya y conducir- aprenda. Porque, claro, el Pues pastor sí. puede aprender. Exacto. O así como aprendió la cuñada, también puede aprender la esposa. Yo conozco pastores Porque no le vaya a enseñar la que no cuñada. saben conducir, pero o que no se sienten aptos, son nerviosos, y entonces le pagan el curso a su esposa. Sí, es que le dan lugar Y- al diablo, le dan lugar a los problemas. Uno tiene eso. que cuidar. Que no le vaya a enseñar a manejar Pastor, la yo le cuñada. recomiendo que cuide su ministerio, Sí, amén. cuide su hogar, Amén. cuide su salvación, Sí. Tantas cosas se han visto, Dios mío. porque es que es muy delicado. Sí, es muy Lo delicado. que uno no entiende es por qué se da una cosa de esas. Es como, yo no alcanzo a entender realmente. Pero al fin no se trata de que yo entienda, se trata de que le pongamos cuidado Amén. porque es muy delicado. Amén, hermano Carlos. Bueno, nos llega otra pregunta. Mire, Dios los bendiga. Hermano Carlos Hoyos y demás compañeros de la mesa. Mi pregunta, ¿se puede dar carta de divorcio si en un matrimonio la persona cambia de un momento a otro con su cónyuge, siente que su matrimonio está abandonado, que es como, está ahí, pero es como si no estuviera, no ha habido infidelidad, pero realmente la persona se siente completamente sola? ¿Se puede dar carta de divorcio? Según San Mateo capítulo 19, oye, ¿sabe que me da oportunidad de hacer una aclaración? Porque es que resulta que hubo un problema en el pueblo israelita. Y es que el hombre se aburría con su mujer y la despachaba. Y entonces ella quedaba casada, pero sujeta por la ley. Por eso es que Moisés dice, dele carta de divorcio, explicando la razón. Yo no quiero vivir más con Enriqueta por esto o aquello, para que ella pudiera tener libertad a acceder a derechos que no los tenía si el tipo no le daba carta de divorcio. ¿Ves? Entonces la carta de divorcio lo que está diciendo es que según esa cultura, la otra parte quedaba libre de esa ley. No fue ella o no fue él, sino que hubo una decisión de él o ella en no vivir más. Ante esa situación viene la pregunta a Jesús: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces ya Jesús explica todo el proceso y luego dice, ante la insistencia de ellos, solo hay una razón por la cual se puede dar carta de divorcio. ¿Cuál es? Que exista el pecado porneía, que está relacionado con las fornicaciones, según 1 Corintios capítulo 7. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Cierto? Mire que menciona plural, las fornicaciones, que tiene que ver con cualquier cantidad de pecados sexuales que practican los seres humanos por fuera del matrimonio. Porque cuando yo tengo vida sexual por fuera de matrimonio, eso va inmerso en la palabra pornografía. Claro. Entonces, solo cuando se presentan esos fenómenos, Es que se puede. la persona puede acceder al divorcio, según dice Jesús. Según dice. No la Iglesia Pentecostal Unida, que hay malintencionados
que buscan la forma de dañar la imagen de la iglesia, diciendo que la iglesia divorcia. La iglesia no divorcia. No. La iglesia lo que hace es tratar de encontrarle una solución a un problema que fue en los días de Moisés y Moisés dio solución, que fue en los días de Jesús y Jesús dio solución, y que hoy aparece y la iglesia está en el deber de dar una solución. Entonces hoy la iglesia da una posible solución. ¿Cuál? Una, que se reconcilien. 2, que se queden separados. 3, que hagan uso del derecho que les concede el Estado colombiano a través de esa figura del divorcio. Pero que los cristianos que son bautizados y que luego se casan en nuestra organización, por reglamentación de la iglesia, deben de someterse al tribunal eclesiástico. La iglesia en su sabiduría cree que hay 2 causales para que se dé. Una, cuando se da el famoso o la famosa porneía o los diferentes pecados sexuales, que va desde el sexo con plantas, animales, personas del mismo sexo, muertos, niños, en fin. Usted sabe que la gente ha perdido el rumbo. Entonces dice la iglesia que no se puede obligar a la persona inocente a ser humillado, a ser sujeto de enfermedades que puede traer la otra parte por causa de su desenfreno. Y la segunda causal, cuando una de las partes toma la decisión de abandonar al otro de manera total y definitiva. Entonces la iglesia dice, este joven, su mujer se ha ido, él ha querido arreglar todo, ella quiere seguir encaramelada con el otro o con la otra o con el animal o yo qué sé, él le da la oportunidad y ella no quiere, pues no podemos obligar al hermano a que viva el resto de su vida en una situación de esas. Porque aparte de que hay un pecado, hay un abandono. Y aunque la parte que se considera inocente no quiere que el matrimonio se disuelva y está dispuesto a hacer lo que sea, la otra parte dice no. Y yo se lo digo por experiencia que tuve alguna vez solucionando un problema de ese orden, donde la hermana le dice al tipo, renuncia a esas prácticas, yo perdono, no destruyamos nuestra familia, yo me casé para toda la vida, mire nuestros hijos. Y la respuesta del tipo es, si me acepta con la otra persona, sigo. Y si no, quédese sola. Entonces dice la iglesia, no podemos obligar a la hermana a que esté con un tipo que es homosexual o bisexual en ese caso. No podemos obligar a la hermana, porque está siendo afrentada, está siendo humillada y aparte de eso está siendo expuesta a transmisión de enfermedades. Él no quiere, la iglesia no lo puede obligar, pero no podemos condenar a la hermana a terminar su vida privada de sus derechos por la maldad del otro. Ahí es donde el tribunal toma una decisión. Y como se toma entre 5 personas, entonces Jesús dice en el capítulo 18, haciendo alusión al proceso o al debido proceso, que cuando se tome esa decisión en ese tribunal, lo que el tribunal ate en la tierra será atado en el cielo. Y lo que el tribunal desate en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Refiriéndose a la autoridad delegada de Dios. Pastor, preguntan, ¿el tribunal eclesiástico es bíblico? Es una figura que surge a causa de la necesidad del pueblo. ¿Cómo surgió la figura del legislador
con respecto a ese fenómeno del divorcio, de los problemas matrimoniales en los días de Moisés. O la figura que utiliza Jesús ante la demanda de la necesidad que se da en el concepto de la familia o el manejo de familia en los días de Jesús. El tribunal eclesiástico, buscando que la decisión no sea tomada por un individuo que puede parcializarse. Entonces dice el tribunal, dice la iglesia, si hay 5 ancianos de reconocida trayectoria que han ejercido cargos administrativos o que tienen una larga trayectoria ministerial y que son ministros ordenados, que se supone que no son niños ni son subjetivos, se abre una discusión y se llega el momento en que se toma la decisión. Y yo estuve en momentos donde 2 dijeron que no estaban de acuerdo, pero 3 dijeron que sí. Mayoría. O 3 dijeron que no y 1 dijo que sí. Por eso es que el tribunal es impar. ¿Ya? Y cuando algún miembro del tribunal tiene que ver con la persona que está en mención, entonces se pide Impedido. un miembro ad hoc. Finalidad de que no exista conflicto de interés. Y entonces se pueda sesgar la decisión. No voy a pensar que eso es fácil. El trabajo del tribunal eclesiástico, yo se lo dije a mis superiores. Es complejo. No hay una responsabilidad más grande en la administración de la iglesia que la del tribunal eclesiástico. Es complejo. Y por eso no todos pueden ser miembros del tribunal eclesiástico. Y por eso no pueden ser niños los miembros del tribunal eclesiástico. Y por eso deben de tener carrera administrativa dentro de la iglesia. Para que así las decisiones que se toman sean ajustadas a la justicia y de manera especial a lo que Dios enseña en su palabra. Amén. 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 Dios lo bendiga, hermano. Quiero hacer esta pregunta. Es que hay una mujer o hermana que dice que es de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y ella trabaja en un edificio de recepcionista, pero ella usa aretes que porque la administradora y jefe le exige ponerse esos aretes que por presentación personal para que se vea bien en la recepción. Mi pregunta es, ¿eso está bien? Por mi parte, si fuera mi caso, yo dejaría el trabajo porque no me identifico como de esa manera, cristiana. Respondió. Sí, yo pienso eso, pero me gustaría saber qué piensa usted. Hay varias cosas que hay que analizar. La misión de la iglesia es predicar el evangelio. Las personas no deben de hacer para hacer. Las personas deben de ser para hacer. Ahora, que si yo hago las cosas porque me las imponen, pues yo entonces debería darle una lectura a Daniel capítulo 1, ¿cierto? Sí, eso va a la A persona. Daniel a los 3 amigos de Daniel ante el rey cuando les imponen adorar la imagen. A Daniel cuando le quieren prohibir orar. ¿Ya, verdad? Y a cualquier cristiano que quiera amar a Dios de verdad. Si yo hago las cosas porque las creo convenientes es una cosa. Dejará mucho que decir de mí. Pero si yo las hago porque me las imponen, también deja mucho que decir de mí. Entonces, es bueno aclararle a la gente que la iglesia no le exige vestimentas ni nada de eso a las que son miembros de la iglesia. Las hermanas se visten como se visten y viven como viven, no porque les impongan, sino porque ellas primero son cristianas y como resultado de ser cristianas se visten así. Esta madrugada o mañana estaba enviando una reflexión en la cual decía
si la vestimenta no tiene nada que ver, ¿por qué el diablo se disfraza de ángel de luz? O sea, la vestimenta sí tiene que ver. Claro. La Pero no vestimenta me he visto para ser. La vestimenta refleja lo que es la persona. Exactamente. Yo no me he visto para ser. Me he visto porque soy. Porque soy. Exacto, sí. Que es algo que muchos no han podido comprender. Hay un hermano que hace dos preguntas en una. Primero, no voy a dar el nombre, él manda el nombre, pero no. Tengo una pregunta, pastor, no hay problema que yo me case con una hermana. Yo tengo 44 años y ella tiene 54. 10 años. Y la otra es, yo anhelo mucho casarme, pero es que las mujeres son muy exigentes, quieren todo de marca. Y parece que sí. Una mujer de 54 años quiere marca 44. La Biblia no fija cuáles son las diferencias. Pero la Biblia nos muestra que alguien se haya casado con una mujer mayor. Tampoco lo censura. Pero hay una lógica. Sí, eso tiene problemas más. Hay una lógica. En mi experiencia ministerial, Merceditas es testiga de eso. Que las parejas donde ella es mayor que él, casi siempre, excepto la excepción, tienen problemas al final. Porque la mujer, a causa de los años... La mujer envejece más ligero que el hombre. Sí. Eso sí es así. Y entonces mañana, usted, mi estimado hermano, va a salir a la calle y le van a decir a su mujer, cuídeme el muchacho. Y siempre va a vivir ella complejada. Y ella va a tener el complejo. Inseguridad. Inseguridad por las posibles competidoras que están en ventaja por causa de su edad, de su juventud. Sí, es verdad. Si usted fuera miembro de la iglesia en el Boyacá Real, yo haría todo lo posible porque usted reaccionara y no se casara. Dejemos que la hermana de 54 se case con uno como mínimo de 54. Aunque el hombre debería de ser mayor siquiera un día. Porque está comprobado que las mujeres, una mujer de 20 años es más madura que un hombre de 25. Así de simple. Entonces, evítese problemas. Hay 4.000 millones de mujeres. No puede ser que no haya una por ahí de 39, 38, 40, 42, 41 y medio. No se le cierre el mundo. ¿Cómo es que dicen por ahí? Mujeres hay muchas con el alma buena. Sigan. Bueno, Carlos dice aquí, bueno, un oyente dice, Dios le bendiga, pastor y mesa de trabajo. Hace días me respondió mi pregunta cuando le hablé del ministerio de sanación y me quedó claro. Entonces quería saber si son otras corrientes las que hablan acerca de esto de la sanación, ya que no hay fundamento bíblico para sostener eso. Claro, el neopentecostalismo, todos esos movimientos que manejan la teología de la prosperidad, esos son los que hablan de ministerio, de sanación, pero en el orden bíblico hay don de sanidades, hay dones de sanidades, ¿ya? Pero que no están puestos para exhibición, sino que Dios los utiliza en el lugar, en el momento que se requiere. Finalidad, que nadie saque ventaja de eso. Me encanta mucho el capítulo 12 de la primera de los Corintios, porque cuando habla de los dones, dice, los da el Espíritu. Cuando habla de los ministerios, dice, los da el mismo Espíritu.
Y cuando habla de los resultados, dice, hechos por el mismo Espíritu. O sea, lleva un mensaje claro, no es del hombre, es de Dios. Entonces, cuando yo oro por una enferma y se sana, no fui yo, fue Dios. Cuando yo doy una enseñanza excelente y la gente se beneficia, no fui yo, fue la iluminación del Espíritu Santo en mí que hizo posible que yo transmitiera el mensaje que Dios quería transmitir al pueblo. Amén. Lo que pasa es que hay una cantidad de charlatanes que se atribuyen situaciones que solo le competen a Dios. Entonces, por eso es que surgen todos esos ministerios. Pues falta que aparezca el ministerio barrendero. Pero en la Biblia solo hay 5 ministerios. Efesios 4:11. Amén. Sigamos. Tengo tantas que... Pastor, ¿es lo mismo ser inteligente que ser sabio? Pues van ligadas, ¿no? Yo soy inteligente Pero pienso porque que no. capto, son diferentes. Yo soy inteligente porque puedo captar situaciones complejas y entenderlas. Pero eso no es igual a proceder. A ver, trato de ilustrar. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no sabe transmitir el conocimiento. Esa es la diferencia. Inteligente puede ser aquel que esté en condiciones de acumular muchos conocimientos, pero sabio es aquel que, aparte de tener el conocimiento, sabe transmitirlo. Si hablamos sabe manejar de una muchas situaciones. Por eso, si hablamos de una materia, por ejemplo, académica, si hablamos en el campo de Dios, también nosotros conocemos gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene la sabiduría para transmitirlo. O gente que tiene mucho conocimiento, pero no sabe vivir. Entonces ahí es donde juega un papel muy importante. Se parecen, pero son diferentes. muy Son distintos. Como lo que menciona San Juan 3, ¿no? Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver El reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces, hay mucha gente que se queda viendo el reino. Es decir, el conocimiento de la palabra les hace ver el reino, pero les falta una decisión. Amén. Nacer del agua y del Espíritu. Para poder entrar. Para poder entrar. Dieguito. Oiga, es que es muy diciente ese pasaje. Sí, es tremendo. Y tuvimos una discusión larga y tendida en el encuentro ministerial. Sin embargo, no se llegó a eso. No se llegó a esto eso. que estamos definiendo. No se llegó a eso. No. No, porque mucha gente puede ver, tiene conocimiento, pero no entran, no tienen la práctica, no tienen la vivencia. Amén. Amén. Mano Carlos, ¿a qué espíritus encarcelados le predicó Jesús según 1 Pedro 3:18? Ayer los pastores, o básicamente un pastor, me hacía la misma pregunta. Si lees bien el pasaje, está relacionado con la época de Noé. Sí, señor. Y lo que está diciendo el apóstol es que el Espíritu de Cristo que operó en Pedro fue el mismo Espíritu que operó en Noé para predicarle a quienes, a aquellos que estaban encarcelados en el pecado. El pecado es una cárcel. Exacto. Es una esclavitud. ¿Ya? Como si hubiera regresado en el tiempo, en ese momento, Pedro. Claro. Que está diciendo, vea, lo que yo estoy haciendo hoy aquí fue lo mismo que hizo Noé. Porque el espíritu que opera en Noé es el mismo espíritu de Cristo que opera en mí. Y eso muestra muchas cosas, habla unicidad, habla de todo. Qué bonito. Lo que usted quiera. Claro, porque es el mismo espíritu que operó en todos los profetas del Antiguo Testamento. Exactamente. Amén. Hermana Mercedes, ¿sabe que por ahí me dijo un pastor? Sí. Me dijo un pastor que ¿Qué le dije? Pues que saludos a la hermana Merceditas. Es un pastor vive muy lejos de aquí. Sí. Porque yo la veo ahí con sus notas, dice. Hermana Mercedes es famosa. No, pues. Bueno, cuidado con el bullying, pastor Diego. No, es famosa. Es famosa. Pastor, un creyente que haya sido apartado vuelve a la iglesia, ¿puede seguir sirviendo en el altar? Sí.
siempre y cuando dé frutos de un verdadero arrepentimiento. No es que yo me aparto y hago y deshago y al otro día estoy en... No, en la iglesia hay una autoridad que se llama el pastor, el cual está llamado a mirar el comportamiento de sus ovejas y dependiendo de la salud de la oveja, así puede ponerla a producir o reproducirse. Pero si ve que la oveja llega enferma, pues ¿cómo la va a poner a que se reproduzca? Esto en términos figurados para decir, si una persona se reconcilia con Dios y sigue enfermo en el campo espiritual, pues primero hay que sanarlo. Y una vez que él esté sano y dé pruebas de que ya salió de la convalecencia. Que de testimonio. Exactamente. Por eso hay incapacidades cuando hablamos en el campo de Pastor, la salud. y una persona que haya caminado 20 años con el Señor, un servidor excelente, se aparta por pocos meses y vuelve otra vez. Él puede apartarse por pocos meses o por un mes o por 15 días, por un día, o una semana, pero se apartó. Es interesante que mire todo lo que usted dice con esas palabras. Hay una diferencia entre yo tuve un fracaso en mi vida cristiana a vivir fracasado en la vida cristiana. Ahí es donde la Biblia habla del pecado voluntario. Todos los cristianos pecamos, pero hay una diferencia entre los unos y los otros. En mi caso personal, si 3 veces al día o más me arrodillo a orar, yo le pido perdón a Dios porque yo peco por acción o por omisión e inclusive sin darme cuenta que he pecado. Yo le pido perdón a Dios. Pero otra cosa es que yo peque y me quedó gustando el pecado y siga pecando. Entonces, una persona al pecar contra Dios automáticamente se aparta. Pero si él enmienda el problema de inmediato y no lo vuelve a hacer, y además no ha afectado a la sociedad, él arregló su problema con Dios. Pero una persona que peca contra Dios, peca contra sí mismo y hace pecar a los demás, cuando viene a la iglesia, él debe de tener un proceso, el cual yo lo llamaría en el campo de la salud, un tiempo de convalecencia donde debe estar al cuidado de su sanador, que es Dios a través de su pastor, y una vez que el pastor lo vea sano en la fe, es decir, que su vida cristiana deja ver que realmente se ha reconciliado con Dios, pues no va a tener ningún impedimento, porque así está escrito en Ezequiel capítulo 18. Si el impío se apartare de su impiedad e hiciere según la justicia, sus pecados pasados no le serán tenidos en cuenta, por la justicia que haga, por ella vivirá. Amén, amén. Buenos días, Pastor Carlos y hermanos de la mesa. Encontramos en las profecías de Isaías sobre el nacimiento del Señor Jesús, como es Isaías 7, Isaías 9, bueno, y menciona varios pasajes, y pregunta, si Dios en su condición humana fue engendrado en el vientre de María, ¿también se puede afirmar que Dios murió en su condición humana? Gracias, Dios los bendiga. Hay dos corrientes de pensamiento. Unos que dicen que Dios no murió en la cruz y no aceptan eso. Hay otros que pensamos que sí. Son situaciones conceptuales. Cuando yo digo que Dios murió en la cruz, no lo digo porque se me ocurra. Vea la escena de los 2 ladrones y Jesús crucificado. Un ladrón que dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Y qué le dijo el otro ladrón? Ni aún temes tú, ¿a quién? A Dios. Estando en la misma condición. ¿En qué condición? Crucificados. Como ellos dos. Como ellos dos. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición.
¿Qué estaba entendiendo el ladrón? Que Dios estaba crucificado. Estaba ahí. Y prueba de que lo entendió a perfección es que de una vez le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, para mostrarle que no estaba equivocado, no se pudo decir: ole, sabes, tengo problemas, voy a reunirme con el Padre y con el Espíritu a ver si tomamos la decisión de salvarte. No, Jesús sabe que Él es Dios, y como Dios Puede tomar. de una vez Ajá. decidió: Pastor, pero hoy murió, mismo estarás conmigo en el pero paraíso. murió en la cruz lo que debía de morir. Exactamente. No murió de Dios. Dios murió en la cruz lo que debía Eso morir. sí. ¿Qué debía de morir? Lo humano. Lo humano. Exacto. Porque Jesús en lo humano es Lo nuestro humano de hermano, Dios. Exacto. el Padre hecho hijo. Y según Hebreos 2:14. Y todo ser humano muere. Claro. Exacto. Entonces de Jesús murió lo que La podía humanidad morir. de él. La Exacto, humanidad. la humanidad. Amén. Pero como Dios resucitó al tercer día. Amén, Amén. amén. Resucitó al tercer No, esto es día. mal. Vamos- Vean, vamos no con me esa piquen la pregunta. lengua porque ahí sí me emociono aquí. Oiga, mire esta pregunta, pastor. Yo soy ciego desde hace 2 años a causa de una glaucoma Dios mío. vascular. Ponga cuidado. La ciencia dijo que no hay solución. Un día mi pastor, mientras me ministraba, me dijo: el Señor dijo que tú vas a recuperar la vista a su tiempo. Otro varón practicando me dijo: no sé por qué, pero yo creo que usted va a recuperar la vista. Yo tengo fe en que Él hará un milagro, que un milagro va a suceder. Pero he escuchado que usted dice que Dios no habla. ¿Cómo interpretar esto que me han dicho, pastor? Yo no he dicho que Dios no habla. Es una mala interpretación de lo que se ha dicho aquí. Pero tampoco he dicho de que lo que a alguien se le ocurra decir que Dios me dijo fue lo que Dios dijo. Hay que ser objetivos al escuchar. Yo creo que Dios habla. Amén. A mí me habla todos los días Pero ¿en qué forma, a través pastor? de la palabra, Ya. que es transmitida por un pastor, por un hermano, a través de la palabra que yo leo todos los días, porque yo leo la palabra todos los días Claro. y Dios me habla. Ujú. Pero eso es muy diferente a pensar de que Julano viene por aquí y me dice: Dios me dijo. Eso ya es otra cosa. Ahora, que si lo que aquellas personas le están diciendo al invidente, se llama así, ¿cierto?, Sí. ¿es verdad o no es verdad? Eso no me compete a mí juzgarlo. La misión de cada predicador es siempre generar esperanza, aún en los momentos más complejos de la vida. Sí. Jesús mismo lo enseña en San Juan. Cuando habla con Marta, Él le dice: Él resucitará. Sí. Y ella dice: sí, yo sé, pero eso será después. Jesús les da esperanza. Puede ser que los santos varones de Dios, que resultan acá involucrados en esta situación, siembran esperanza, pero de ahí a que se dé, pues no sé. Yo he visto a Dios obrar en los momentos más complejos de la vida de un individuo. El Dios que yo tengo, que además es el único, siempre me sorprende cada día. Espero que Dios te sorprenda también, volviendo la luz a tus ojos. Amén, amén. Pero, si no se llegase a dar, te quiero felicitar porque tienes la luz del Espíritu, Amén. que es el que alimenta tu esperanza, para que sea con visión o sin visión, puedas poseer los bienes eternos para los cuales Dios te llamó. Amén. Amén, amén. Pastor, cuando la Biblia dice que las mujeres cambiaron su uso natural por el que es en contranaturaleza, ¿a qué se refiere? Que
al igual que los hombres, dejaron el uso natural de la mujer. Varón que se respete, le gusta a la mujer. Y mujer que se respete, le gusta. Le gusta el varón. Entonces dejaron de... Entonces las mujeres dejaron de gustarle el varón Y empezó a gustar. por gustarle otra mujer. Eso es. Ahora espero que aquí no van a decir, el pastor es homofóbico. Porque la gente más homofóbica es la que no acepta su propia anatomía, su propio ADN, su propia naturaleza. Ese sí es homofóbico. Ese sí. Aquí lo que estamos diciendo es que cuando nos referimos al pecado, cualquiera práctica, desde mentiras hasta homicidios, entre ellos bisexualismo, trisexualismo, zoofilia, homosexualismo, lesbianismo, es pecado. Y Jesús es la solución, si están en condiciones de abrir el corazón para recibirlo como su salvador personal. Entonces, cuando Pablo escribe acerca de que las mujeres dejaron el uso natural, simplemente se empoderaron, como les quieren vender la imagen hoy, para decir que no necesitan a los hombres para nada y que un mundo sin hombres sería mejor. Ahí mismo el pasaje más adelante, el versículo sigue. Claro, todo, les explica. Explica todo el texto. Sí, señor. Sigamos. Pastor, si uno conoce el caso de una familia cristiana donde el hermano maltrata mucho a la hermana físicamente, ¿qué debe de hacer uno? Yo no debo de meterme en esa familia porque es asunto casa ajena. Pero la hermana que está siendo maltratada, lo menos que puede hacer es demandarlo. A las mujeres no se maltratan, se aman, se valoran, se respetan, se elogian. Una mujer es mi madre, una mujer es mi esposa, una mujer es mi hija, una mujer son mis nietas. Respete. Si ese tipo no respeta a la mujer, pues que respete la ley. Yo le recomendaría, si se llama cristiano el tipo, hablen con el pastor de la iglesia para que les den una terapia de pareja y le enseñen a él cómo debe de comportarse, uno, como cristiano, y dos, como esposo. Dos, darle también a ella las herramientas para que aprenda a valorarse. Porque no puede ser que la maltrata y ella soporta y soporta cuando existen herramientas que la ayudan. Si este tipo no teme a Dios, si este tipo no respeta la iglesia, no respeta la autoridad del pastor, no respeta a su mujer, demándelo que respete la ley. Y si Pastor, sigue de violento, pastor, usted y si no es tiene que salvar su vida. Y si no es físicamente, sino No es que el maltrato, emocionalmente. no, el maltrato porque es... conozco de un caso de una pareja donde la hermana vive triste, aburrida, que ella no puede salir adelante, que porque el esposo no la tiene en cuenta para nada, se burla de ella, su forma de vestir, no, siempre la estigmatiza. Por eso, siempre. si es un presunto cristiano, Pues sí, él es que muy consagrado en la iglesia. No. Ahí es donde yo siempre he venido diciendo. La mejor manera de mostrar que soy cristiano es por el fruto. Un tipo que maltrata a su mujer o a sus hijos o a sus semejantes, verbal, física, psíquica, económica, espiritualmente. Esas personas les hace mucha falta ser cristianos. Entonces, existen herramientas para que a usted le respeten sus derechos. A la mujer hay que amarla, hay que respetarla, hay que escucharla, hay que compartir, hay que valorar. Saquémonos de la cabeza que yo siempre tengo la razón. La Biblia enseña un orden, pero cuando se dan las cosas en justicia, no cuando se sale de la justicia. Amén. Hay una pregunta, hermano Carlos. Bueno,
realmente es como una afirmación porque no veo la pregunta por ninguna parte. Sí. Al oyente, pues no sé si me puede aclarar mejor, porque es que mire, escuche, dice, Dios le bendiga, hermano. Pregunto, un joven y una joven eran servidores en la iglesia, después se apartaron, se fueron a vivir juntos, después se casaron, pero me dijo una hermana que ellos aún están en fornicación. ¿Usted qué dice? Pues yo le diría a la persona que lea primera de Timoteo capítulo 5. ¿Ya? Recuerde que cuando un secreto pasa de una persona a otra, Exacto. ¿sabe cómo se llama? Chisme. Chisme. Y el chismoso descubre ¿qué? El secreto. Y no andarás chismeando dentro de tu pueblo. Y enséñeles a que no sean chismosas, andando de casa en casa metiéndose en lo que no deben. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Sí, sí, sí. ¿Está claro? Ese cuento de que yo oí, que yo escuché, Sí. que a mí me dijeron, eso se llama un chisme. Y usted como cristiana no debe prestarse para eso. Usted recuerda la escena. La persona que viene a decirle a Mercedes, hermana Mercedes, que fulana, que sutana, que merengueja. Amén. Cuente, Merceditas, ¿qué hizo usted? Bueno, seguimos con la otra pregunta. Los mando a orar. ¿Ah, sí? Es que hay gente que habla mucho, es que hay gente que habla mucho. Uno no debe de- Hermanas, que esta iglesia son una partida de chismosos. Y le dije yo, mamita, ¿usted sabe quién es la iglesia? Me dijo, ¿cómo así? Le dije, es usted y soy Claro. yo. Ya, y dije, vamos a orar por la hermana. Pero es que hay gente que, pero más que todo si uno le pone cuidado a tanta cosa. Por eso, Que el uno viene y le dice que el otro, entonces uno no. por eso es que estoy citando la Biblia. Sí, es que no. Entonces aquí... Hay veces uno se encarga de que la gente sea esa- chismosa. La gente, claro. Uno se encarga porque si no, ay, ¿cómo así? No, y lo más ¿Quién tremendo. dijo? ¿Y cuándo fue eso? Y lo más tremendo es que distorsionan el mensaje. Exacto, siempre pasa eso. Y van a lugares donde nunca se ha pensado. Eso se convierte en un teléfono roto. Y ¿Lo como a uno recuerdas? le... ¿Recuerdas el jueguito aquel que hacíamos? Ajá. La gallina se comió un cachito. Ujú. Y cuando iba en el número 50, la gallina se había tragado el buey. Sí, sí. Eso es un... La hermana pide su número telefónico, mano Carlos, para enviar preguntas. 301-274-2288. Ahí está. 301-74-2288. Amén. Bueno, me Sí, corresponde a mí. señora. Sí. ¿De dónde es María Magdalena, pastor? De Magdala. Resulta que las personas no tenían apellidos. Santiago se ríe, ellos la tienen en la punta de la lengua. No, es que es muy importante eso porque los apellidos, o sea, la gente simplemente se llamaban por el nombre. Francisco. Francisco. Entonces aquí hay un Francisco que vive en Suba y hay un Francisco que vive en La Victoria, un decir. Y hay otro Francisco que vive en Fontibón. Y otro Francisco que vive en Los Laches. Y, pero son tantos Franciscos, ¿cuál de todos? Francisco Suba. Ah, es... Entonces ya lo ubican. Sí. Francisco Los Laches. Ah, así fue que aparecieron los apellidos. Sí, claro. La Rivera, Ríos. Claro. Que vivía junto al río, junto a la José ribera. de Arimatea. Exacto. Carlos de la Torre. Al lado de la torre o en la torre. Sí, así es. Y alguien de una manera muy folclórica dice que el primer apellido es Pérez. Ah, sí. Porque Porque Dios le dijo a Adán, el día que comieres de ese fruto, Pérez serás. la hermana, la que le dije que la pregunta no estaba bien definida, bueno, sí ve, y ni siquiera era por ese lado lo que ella, ¿no? lo que ella quería saber. Bueno, pero entonces aclarémosla porque el tiempo ya Sí, se fue. pero lo que ella quería saber también es algo, pues yo sé que Mano Carlos lo responder un momentico y dice así, pero la verdad, ¿usted qué opina de por qué no se han reconciliado con Dios? Esa parejita. No, yo no sé si se habrán reconciliado o no. Es un juicio que le pertenece a Dios. Si ellos
se han enamorado y se han casado y se han reconciliado con Dios, yo supongo que están reconciliados con Dios. Si no dan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, no se han reconciliado. Ahora, ¿el por qué? Bueno, voy a decir una palabra dura, porque no les da la gana. Exacto, esa es la respuesta. Porque yo puedo decidir. Claro, porque no y si no querido. decido es porque no quiero. Que no han Punto. querido, no han El querido. tiempo se vuelve.